Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostball y arrancamos lunes con todo. Hoy vamos a estar hablando de cómo subir o qué son los materiales que se necesita para subir de nivel 130 a nivel 135, ¿sí? Es algo a largo plazo, algo muy tedioso y que va a llevar su tiempo, pero me gustaría hacerle esto y mostrarle toda la lista de materiales que van a necesitar para que en caso de que haya alguno apurado, si recuerden que tiradora del 5 te pide nivel 140, en caso de que haya alguno apurado pueda estar juntando o guardando más que nada los materiales que se necesita para subir los niveles. Y así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien gente, estamos acá dentro del juego, vamos a ir entrando a la zona nueva. Sí, sabemos que tenemos esta fuente acá en el nuevo Alfheim donde vamos a poder subir de nivel, ¿sí? Recuerden que el nivel 130 ya no es el máximo, ahora el máximo de personaje es el nivel 160 y seguramente las clases futuras que vengan, si en este caso llegó tiradora al 5, ¿sí? O está por llegar tiradora al 5, te van a pedir distintos niveles. Seguramente, como digo, después, no sé, si vos querés subir ilusionista, seguramente el ilusionista te va a pedir nivel 140, si querés subir duelista, seguramente te va a pedir nivel 150 y así constantemente te van a pedir cada vez más niveles, ¿sí? En este caso tenemos esta fuente que, bueno, fíjense que yo ya soy nivel 135, ya llegué al nivel 135 y ahora tengo que seguir subiendo, ¿no? Pero vamos a hacer o vamos a mostrar un listado de las cosas que te piden para subir de nivel. Entonces, tengan en cuenta de que el nivel, ¿sí? Cuando nosotros somos nivel 130, nos pide esto para subir al 131, ¿sí? Fíjense que acá la fuente te dice niveles 0 de 30, pues nosotros somos nivel 130, sería como que estar en 0 y tenemos que llegar a nivel 30 que sería el 160. Entonces el nivel máximo actual cuando nosotros desbloqueamos esta zona, ¿sí? Es el 130. Entonces para subirlo al 131 me pide esto: 16 barniz, 4 de meteorito, mineral que hay que farmearlo obviamente. No es difícil, 4 meteoritos se consigue fácil y yo dije cuando vi 4 acá dije chao, no van a pedir mucho después. No, por ahora tengo buena noticia de que solamente piden 4 y van a necesitar 4 en principio, ¿sí? 3 runas de Loki, 2 de estaño, 16 runas de poder y una pelotita de esta de fuego que se consigue en la forja, ¿sí? Ahora voy a mostrar eso, 600 y 700, ¿sí? Entonces hasta ahí todo bien. Bien, y la pelota esta de fuego la conseguimos en las fraguas, ¿sí? Tengan en cuenta de que los dos jefes nos pueden dar ya sea el susurrador o ya sea el golem que sale al final. Entonces nosotros por cada vez que vamos a fragua vamos a tener dos chances de conseguir esta pelota de fuego, ¿sí? Que fíjense que ahí está, es personal. ¿En cuánto sale? ¿Qué probabilidad tiene de que salga esta? Un 50%, ¿sí? Un 50% quiere decir que me la voy a llevar seguro cada vez que voy a fragua. No, quiere decir que un 50% del total de veces que lo hagas vas a poder sacar. ¿Sí? Esto lo dice Kefir, no, lo digo yo, y si lo digo yo me lo tienen que creer. ¿Por qué? Porque hice 9 fraguas. En total, sí, hice 9 fraguas, en cada fragua hay 2 jefes, 18 jefes maté. ¿Y cuántas pelotas saqué de fuego en 18 jefes? Justamente la mitad, 9. ¿Sí? Entonces, en el primer fragua que hice me dieron 2, o sea, una cada jefe. Perfecto, uno dice 100% asegurado cada jefe, 2 por fragua. La segunda fragua que fui saqué 0. En la tercera saqué 0. ¿Sí? O sea, quiere decir que te lo pueden dar los dos, te lo puede dar uno o te lo puede dar ninguno. Entonces hay que tener cuidado de eso. Tercer fragua 1, cuarta, quinta 1. En la sexta volví a sacar 2. Y en la séptima, en la octava y en la novena saqué 1 de cada uno, ¿sí? Entonces, como le digo, puede ser que te lo den los dos, puede ser que te lo dé uno o puede ser que te lo den ninguno. Entonces, como digo, de 18 jefes que matés, saqué 9 pelotas de estas, ¿sí? Y para hacer esas 9 fraguas necesitamos 27 llaves. Entonces, primer cosa que les digo que vayan guardando o que vayan juntando son llaves de fragua. Así que aprovechen que estamos en el global, que todavía no salió. Cada vez que se reinicie Odin, vayan, maten nigromante y no hagan fragua ahora mientras no esté esta actualización para ir guardando llaves. Vayan haciendo nigromante, se van guardando la llave y no la gastan hasta que salga la temporada, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces ahí ya vemos cómo conseguir eso, ¿sí? Como le digo, puede dar él o lo puede dar el golem, ¿sí? No sé si en este golem tuvimos suerte de sacar eso, pero bueno, a ver. Y acá no me tocó, ¿sí? Entonces la sacamos en el susurrador, pero no me lo dio el golem. Así que eso a tener en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, nivel número 1.
perfecto, eso. Vamos a lo que pide, sí, ya somos nivel 131, listo, ya somos 131, tenemos que subir al 132. Me pide 20 néctar, 8 pegamento de pescado, 6 de cobre, 27 resina, 4 de arcilla, una pelotita, 610, 720. Ojo con lo que va pidiendo de moneda de plata, ahora le voy a decir el total de todo, ¿no? Ya somos nivel 132, bien, tenemos que ir al 133. 21 lágrimas, azufre, 102 cristales del alma, 14, 2, 1 y volvemos a pedir esto, ¿sí? Tengan en cuenta de que lo bueno de esto es que no vamos a estar sacando estas cosas que una vez que la hicimos los bancos del norte ya no sirven para nada y está bueno, ¿sí? Lo único tengan en cuenta de que los que no son ahorradores compulsivos como yo que se guardan todo en la base, vayan empezando a juntar estas cosas, ¿no? Y sobre todo vayan juntando cristales del alma que están pidiendo mucho, ¿sí? Fíjense que pidió 102, 104 y después va a pedir de nuevo. 8 de arce, 2 lingotes más, 17 néctar más. Ahora empieza a pedir 2, ¿sí? Pidió 1, 1, 1 y ahora pide 2 de estos, ¿sí? Tengan en cuenta esa, 28, 600 y pico, ¿no? Y el último, ahí ya somos nivel 133, acá somos nivel 134 y para subir al nivel 135 me piden 106, 29 y 3 pelotitas estas de fuego. ¿Sí? 21, 2, 6 y todo esto. En total, ¿cuánto es lo que pide? Bien, lo voy a ir poniendo en pantalla seguramente. En total lo que pide es 30 de barniz, ¿sí? No es nada del otro mundo. 4 minerales de meteorito. 3 lokis. 2 barras de estaño, ¿sí? El común, ¿no? El lingote. 8 pegamento de pescado. 4 de arcillas. 55 de resina, la resina común. 12 lingote de cobre. 37, mejor dicho, 37 runas de poder. Después te pide el néctar, 37 néctar, estos del sur, ¿sí? Te pide 21 lágrimas de estas del norte, 8 de azufre. Ojo con este detalle, 312 piedras del alma, las piedritas azules, los cristales, 312. En lingotes de meteorito, 6. Por suerte no es mucho, 6 y 4 de mineral, ¿no? 8 de arce y el polvo alquímico, 29. Y a esto le tenemos que sumar, ¿sí? A estos materiales que acabo de nombrar le tengo que sumar 3100 de plata, ¿sí? Para esa gente que le cuesta conseguir plata, bueno, una vez que sea nivel 130 se van a acumular y se la van a gastar toda acá, ¿sí? 3100 de plata y ojo al piojo con el tema de los torneos, porque necesitamos 3670 medallas de torneo, ¿sí? Hay gente que subió el distrito y dejó de hacer torneo, entonces vayan acumulando las medallitas de torneo porque pide 3670 y obviamente que te pide las pelotitas de fuego esta. Te pide unas 8, ¿sí? Una primer nivel, 2 en el segundo, 3, o sea, una y una. Después pide 2 y después pide 3. 8 en total. Sí, seguramente lo puse en pantalla todo. Y eso es lo que necesitamos para subir a nivel 135, ¿sí? Que es lo que estamos nosotros acá, 135. Tengan en cuenta de que la piedra de lava esta la conseguimos en Odín. Entonces una vez que subimos a 135 tenemos que empezar a conseguir el corazón de hielo en la morada Gélida, así que hay que tener en cuenta eso y después bueno hay que empezar a matar jefes de archivo, ¿no? Pero bueno, esto es una guía detallada de lo que necesitamos para estos primeros 5 niveles y cómo conseguirlo, ¿sí? Los materiales básicos ya se saben cómo conseguir y la piedra de lava, como le digo, un 50% en Odín. Traten de no separar la familia, de tomárselo con calma y llevarlo poco a poco el Odín, porque una vez que desbloquean el nuevo nivel, después hay que subir y ganar experiencia. No se apuren, vayan, hagan un Odín, sacan una, con suerte dos, suben 2 personas de nivel, después al otro Odín le toca otro y se lo van tomando con calma, no separen la familia, sigan jugando en familia, que este juego es lindo jugarlo multijugador, ¿sí? Así que nada, gente, video guía de esto, voy a tratar de subir a nivel 140 para traer una guía después de los otros próximos 5 niveles, para ya saber cómo llegar a nivel 140 y después me falta mostrar las armas y algunas otras cositas más de la OBT, pero bueno, muchas gracias a todos por su apoyo, no se olviden de suscribirse, ya me cansé de hablar, nos vemos esta noche en directo, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.